En esta historia veremos a un chico que es tan expresivo como un libro abierto, tratando de que su compañera de clases, que siempre tiene cara de póker, haga alguna expresión, y para ello él siempre la molesta y trama cosas para romper su apacible actitud. Así todo comienza. En un salón de clases estaba Ota, un chico muy expresivo jugando a la solitaria con Kashiwada, la chica que es totalmente lo opuesto a él. Ambos estaban súper concentrados sin hacer ninguna expresión facial, porque si había cualquier cosa que los delatara podrían perder. Todo el salón estaba presenciando este duelo. Sin embargo, Ota estaba muy confiado, tanto que le dijo a su rival, Kashiwada, que en ese juego psicológico debe leer muy bien la cara de su rival, por lo que cuando él la derrote demostrará que no es tan transparente como ella cree. Ota estaba muy confiado, pero aún así se veían las intenciones de qué carta quería que la chica cogiera. Sin embargo, Kashiwada, a pesar de esto, terminó ganando. Ota no aceptaba este resultado, entonces le pidió otra partida a la rosadita, mientras le decía que no debían subírsele los ánimos, porque la ronda inicial era para tantear las aguas. Así comenzó la siguiente partida, mientras Ota pensaba que esta vez pondría una cara contraria a lo que él sienta, así confundiría a Kashiwada, pero él, sabiendo que la rosadita seguramente esperaba eso de él, decidió hacer justo lo contrario y expresar lo que sentía, pero esta estrategia tampoco funcionó, por lo que terminó perdiendo. Ota no se conformaba con esto, entonces le pidió a la rosadita otra partida, pues él esta vez, en lugar de concentrarse en lo que él iba a hacer, iba a intentar adivinar lo que estaba pensando Kashiwada. La rosadita, con su cara de póker, barajó las cartas y las repartió. Así comenzó la siguiente partida, entonces Ota comenzó a analizarla en la manera como ella movía los ojos y las veces que parpadeaba, incluso en qué tan rápido ella respiraba y cómo movía sus manos. Él, habiéndola estudiado en esos pocos segundos, estaba seguro de que cuando él se acercara al comodín, ella cambiaría de expresión, aunque sea mínimamente. Sin embargo, la realidad era que a pesar de que él paseaba su mano por todas las cartas de Kashiwada, ella tenía exactamente la misma expresión, no cambiaba en nada. Ella parecía una estatua, no se movía ni un milímetro. Para la mala suerte de Ota, él tomó la carta equivocada y en eso se dio cuenta de que la rosadita ni siquiera estaba mirando las cartas, ella solo estaba mirando al vacío. Kashiwada en ese momento en realidad estaba aliviada, pero como no se veía en su cara, Ota llegó a pensar que la chica estaba usando un poder místico para mirar hacia otra dimensión. De inmediato él se acercó demasiado a la rosadita, entonces ella, sintiendo un poco de vergüenza, escogió una carta. Lo malo es que Kashiwada cogió el comodín, entonces ella comenzó como a temblar. Ota, enojado, pensó que la rosadita se estaba burlando de él, pero uno de sus amigos le dijo que no fuera tonto, pues ella se estaba riendo de lo expresivo que él era. En fin, poco después, Kashiwada terminó alzándose como la ganadora, venciendo en las 3 partidas que tuvieron. Días después, en la secundaria Tashiro, Kashiwada iba por uno de sus pasillos cuando de repente apareció una araña delante de ella. La rosadita, a pesar de que no reaccionó para nada, solo mencionó que se había asustado. El causante de todo esto fue Ota, quien al ver que ella no se asustó, prometió que la próxima vez tendría éxito. Ahí se nos explica que como Kashiwada es una chica inexpresiva, por eso Ota, su compañero, suele molestarla muchísimo. Así, durante todo el día, él intentó molestarla con la flauta, asustándola de repente y sacándole confeti de la nada, diciéndole que debía ser más expresiva, pero vez tras vez, el pobre Ota fracasaba. Sin importar lo que él hiciera, Kashiwada no expresaba nada. El prota ya estaba harto de que nada funcionara y ya no sabía qué hacer para hacerla cambiar de cara. Sus amigos intentaron convencerlo de que la rosadita era así y punto. Es más, Sata, el rubio, no entendía por qué Otto se esforzaba tanto por eso. Entonces, el prota le explicó que todo había empezado en la ceremonia de ingreso con los cerezos. Sus amigos, al escuchar esto, ya no querían saber la historia de Ota, porque sonaba que iba a ser larguísima, pero él los obligó a escuchar. Resulta que él conoció a Kashiwada en la ceremonia de la graduación con los cerezos en flor. Él en ese entonces se estaba peleando con un cuervo. Antes de que el animal se fuera, este terminó cagándolo. La cosa es que el cuervo intentó ensuciarlo una vez más, pero esta vez Ota no cayó. La cosa es que el popo de pájaro le había caído a Kashiwada, y lo peor fue que fue en toda la cabeza, porque al menos al prota solo le había dado en el hombro. La chica estaba triste, pero como no mostraba ninguna expresión, Ota se preguntaba por qué ella no se movía. Así la rosadita siguió su camino sin decir nada. Entonces el prota la siguió y se dio cuenta que ambos estaban en la misma clase. Desde entonces, Ota siente curiosidad por ella y ha intentado de todo. Sin embargo, Kashiwada nunca se inmuta y eso lo saca de quicio. Más tarde, a la hora del almuerzo, Ota estaba muy atento a la rosadita. Entonces, cuando ella comenzó a beber su botella de té, Ota rápidamente cantó victoria porque él había cambiado el té de la chica por vinagre. Sin embargo, Kashiwada estaba muy tranquila. Ota no podía creer que una vez más había fracasado. Entonces, él fue a beber su té y se dio cuenta que ese era el que tenía vinagre.
De inmediato la Rosadita comenzó a temblar, es decir, se estaba riendo por dentro, porque resulta que ella se había dado cuenta que Ota no hacía sino sonreír mientras miraba la botella. Entonces ella intuyó que pasaba algo e intercambió sus botellas. El prota no podía creer que ella prácticamente le estaba diciendo que él era demasiado transparente. Para los amigos del prota, él estaba bailando en la palma de la mano de la Rosadita. Sin embargo, de inmediato Kashiwada le confesó a Ota que eso era lo que más le gustaba a ella de él. El prota se puso todo rojito. Sin embargo, se dijo a sí mismo que Kashiwada no había dicho gustar en ese sentido. La cosa es que la Rosadita le aclaró que ella sí se lo decía en ese sentido. Ota creía que era imposible que él le gustara a Kashiwada, por lo que le dijo a la chica que ya no debía aprovechar su cara inexpresiva para burlarse de él. La Rosadita le dijo a Ota que lo que le había dicho era verdad, sin embargo, él no podía creerle con esa cara de póker. Kashiwada, toda triste, le preguntó al prota que si entonces él la odiaba, y él todo tsundere le dijo que sí, que la detestaba, pues le daba asco su cara tan inexpresiva. Pero cuando la Rosadita se acercó y lo vio más de cerca, se dio cuenta de que lo que decía era mentira, pues se le notaba en el rostro. Ota seguía insistiéndole a Kashiwada que ella se equivocaba, pero entonces cuando la chica volvió a su puesto, los amigos del prota se dieron cuenta que ella estaba sonriendo, aunque sea mínimamente, lo estaba haciendo. Poco después, Ota se reunió con sus amigos para desarrollar un plan para vencer a Kashiwada. Ellos no querían hacerlo, sin embargo el prota ya tenía una estrategia, y esa era vigilar a la Rosadita todo el día, pues aunque ella fuese muy inexpresiva, de seguro cambiaría la cara en algún momento. Los amigos del prota, sabiendo lo divertido que a ellos les resultaría ver a Ota haciendo todo eso, aceptaron ayudarlo. Al día siguiente, el trío de curiosos llegó muy temprano a clases y allí ya estaba Kashiwada, y mientras repasaba sus lecciones, estaba tarareando. De inmediato, la Rosadita sintió que alguien la observaba, pero afortunadamente el trío logró esconderse a tiempo. Entonces, Kashiwada siguió en lo suyo, aunque un poco apenada. Así, durante las siguientes clases, incluso en deportes y en química, el prota no le quitaba los ojos de encima a la Rosadita. Más tarde, el prota ya estaba perdiendo la cabeza, porque a pesar de que la habían vigilado todo el día, Kashiwada seguía sin cambiar. Sata, el rubio, quien era más perspicaz, se dio cuenta que durante el almuerzo, la Rosadita parecía estar algo sonrojada, pues ellos la tenían rodeada, y que también ella había parpadeado 15 veces por minuto. Dejando los datos de Kowalski y Sata a un lado, ellos se dieron cuenta que aún les faltaba limpiar la piscina después de clases. De esta manera, más tarde todos los estudiantes se estaban quejando, porque limpiar la piscina entre tan pocas personas era un fastidio. En eso, uno de los compañeros de clase les avisó a los demás que por ahí cerca había aparecido un tanuki. Así, todos se fueron dejando sola a Kashiwada, porque aunque ella también sentía mucha curiosidad por el tanuki, prefirió no ir a ver. Así pasaron algunos minutos y los demás no regresaban. Entonces el trío se dio cuenta que Kashiwada siempre andaba sola. Enseguida, Ota se le apareció a la Rosadita y de repente quiso mojarla con la manguera, pero ella fue más rápida y esquivó el agua. El prota no podía entender cómo ella lo había esquivado, pero es que ella ya se había dado cuenta que Ota tenía cara de que él le iba a hacer algo. Enseguida, Ota, del enojo, se mojó solito, pero queriéndole echar la culpa a la Rosadita, intentó mojarla una vez más. De inmediato aparecieron los dos amigos del prota con pistolas de agua. Ellos también le habían traído una a Kashiwada, entonces fue así como ellos comenzaron a jugar. La Rosadita, viendo cómo los tres se divertían, también se unió a ellos. De esta manera, los cuatro comenzaron a jugar, y la estrategia silenciosa eran todos contra el prota, pues él tenía una manguera, mientras que ellos solo tenían pistolitas de agua. En medio de toda la diversión, llegó el profe Oniwarada, quien les dijo que deberían estar limpiando en lugar de jugar. Rápidamente, los cuatro comenzaron a huir, pero lastimosamente el profe los alcanzó, y luego de que los regañara, los puso otra vez a limpiar. Ota ya estaba renegando, porque aunque a ellos no les tocaba limpiar, ahora tenían que hacerlo. Sin embargo, en eso llegó Kashiwada y le agradeció al prota. De inmediato, Ota, todo rojito, le aseguró a la Rosadita que él no pretendía ayudarla. Así él comenzó a limpiar aún más rápido, pero no importaba a dónde él fuera, Kashiwada lo iba siguiendo. En eso, los amigos del prota se dieron cuenta que la Rosadita había sonreído un poquito. Así era como había empezado la batalla entre la inexpresiva Kashiwada y el expresivo Ota. Por su parte, los otros chicos nunca encontraron al tanuki que fueron a buscar. Días después, en la clase de natación, nos damos cuenta que el más rápido de todos los chicos es Ota, lo que impresionó un poco al profesor. Rápidamente fue el turno de las chicas de nadar. Sin embargo, a Tadokoro, el amigo del prota, le costaba imaginarse a Kashiwada nadando. Ota estaba de acuerdo con él, sin embargo, Sada le daba el beneficio de la duda, pues ella se veía muy tranquila. Rápidamente, al silbato del profesor, las chicas comenzaron a nadar. Sin embargo, Kashiwada se quedó ahí encima del agua y parecía que se estuviera ahogando. El profe rápidamente fue a salvarla. Sin embargo, la Rosadita no se estaba ahogando, sino que solamente esa era su manera de nadar.
El profe, viendo que Kashiwada de plano no sabía nadar, le pidió a Ota que le enseñara. El chico no quería, por lo que le preguntó al profe por qué. Entonces este le explicó que él tenía que supervisar al resto de la clase. Además, como Ota era el que más rápido nadaba de la clase, era perfecto para enseñarle a Kashiwada. Así, el profe le pidió al prota que hiciera lo mejor que pudiera para poner a la Rosadita al nivel del resto, pues al final de la clase tendrían una carrera de relevos. La cosa es que Ota estaba decidido a no ayudarle a Kashiwada. Entonces el rubio le dijo a la Rosadita que en ese caso él le enseñaría. Ota, al escuchar esto, de inmediato regresó y le comenzó a enseñar a nadar. Sin embargo, él también tenía planeado molestar un poco a la chica. Así, mientras Ota le instruía a Kashiwada que debía extender más las rodillas, se percató de que la Rosadita había bajado la guardia. Entonces, con tal de ver la cara de terror y pondría a Kashiwada, de un momento a otro la soltó. Sin embargo, ella, sin mover ningún músculo facial, se puso a nadar. La cosa es que como la Rosadita comenzó a hundirse, entonces ella no tuvo más remedio que abrazarse a Ota. Como él quería que la chica lo soltara, trató de alejarse. Sin embargo, Kashiwada se aferró a su pantaloneta, por lo que casi lo deja desnudo. Al final, la Rosadita terminó deformando el elástico de la pantaloneta de Ota, por lo que él no pensaba perdonarla jamás. De inmediato fue el turno de las chicas en la carrera de relevos, y aunque Kashiwada tenía una posición un poco rara, ella estaba nadando bien, y todo gracias a Ota. El rubio molestó al prota, diciéndole que él parecía una mamá pájaro viendo volar a su cría. Sin embargo, Ota le aseguró que eso no era así, y se fue a arreglar su traje de baño. En eso, todos vieron cómo Kashiwada se comenzó a hundir, entonces el prota, sin dudarlo, se metió a la piscina y la salvó. La Rosadita, afortunadamente, estaba bien. Sin embargo, el que no estaba bien era Ota, porque su traje de baño había quedado flotando encima del agua, por lo que de inmediato se armó todo un alboroto. Días después, Ota otra vez estaba intentando hacer que Kashiwada reaccionara. Así probó asustándola, sorprendiéndola e incluso haciéndola reír. Y aunque ella sentía todo esto, su carita no reflejaba nada. En eso, Tabuchi interrumpió a Ota y le pidió que no molestara más a Kashiwada, pues él con su comportamiento de niño la incomodaba. Es más, casi rozaba el acoso escolar. La Azulita le estaba reclamando esto al prota, porque ella como delegada no podía hacer la vista gorda. Enseguida, Sada le explicó a Tabuchi que Ota no la estaba acosando, sino que la molestaba solo porque le gustaba. Ota obviamente empezó a reclamarle a su amigo por decir esas cosas. Sin embargo, a la Azulita no le importaba esto. Lo único que le interesaba era que el prota dejara en paz a Kashiwada, porque si ella dejaba de ir a la escuela sería culpa de él. Ota no entendía qué le pasaba a la Azulita. Sin embargo, es que esa chica era de las que se tomaban en serio hasta los conciertos escolares. En fin, el prota estaba un poco molesto por eso. Sin embargo, cuando vio a la Rosadita, rápidamente se acercó a molestarla. Lo que no esperaba era que Tabuchi apareciera detrás de él, prometiéndole que no le iba a quitar el ojo de encima. Aunque la Azulita, durante las clases parece que ella observa a Ota, en realidad está observando a Kashiwada, porque le da mucha curiosidad la Rosadita. Ota entiende eso, pues él también siente lo mismo. Sin embargo, Tabuchi insiste en que no es igual que el prota. Debido a que la Azulita sí parecía que estuviera vigilando a Kashiwada, Sada le preguntó por qué hacía eso. Entonces ella tuvo que confesarles que en realidad es fan de la Rosadita, porque le relaja ver cómo ella cambia de expresión, y eso le ayuda a sobrellevar la rutina. Sin embargo, debido a que últimamente hay un insecto asqueroso llamado Ota, la pobre Tabuchi no ha podido verla, pues él siempre va a molestarla y se interpone en la mitad. Así que la Azulita, como presidenta del club de fans de Kashiwada, tiene que darle permiso a Ota para interactuar con la Rosadita. El prota creía que Tabuchi estaba loca. Sin embargo, ella le presumió a Ota que ella sí sabe leer las caras que la Rosadita pone. Y gracias a que siempre la ha observado, para ella Kashiwada es como un libro abierto. En eso, Sada entró al salón y se dio cuenta que la Rosadita estaba sentada en el hueco. Entonces, Tabuchi la sacó de ahí y le pidió que no tuviera miedo, pues ella estaba ahí para protegerla. Sin embargo, Kashiwada en realidad no tenía miedo. Resulta que la Rosadita había escuchado todo lo que la Peliazul había dicho. Entonces, Tabuchi trató de explicarse de que ella no era una acosadora. Sin embargo, como ella no tenía cómo justificar su comportamiento, casi se convierte en polvo. La pobre estaba devastada, pero en eso la Rosadita le explicó que ella no quiere tener fans, sino que quiere tener amigos. Así Tabuchi revivió y enseguida le presumió a Ota que ahora ella era amiga de Kashiwada. Cuando ellos dos comenzaron a competir otra vez, la Rosadita mencionó que ella no quería ser amiga de Ota. Este comentario dejó tanto al prota como a la Azulita muy confundidos, porque entonces no sabían qué era lo que Kashiwada quería hacer de Ota. Días después, los amigos del prota lo envidiaban porque él siempre podía comer el pan yakisoba que le gustaba, y todo gracias a sus veloces piernas.
De inmediato, Sada se dio cuenta que Ota nunca llevaba almuerzo a la escuela y esto, casualmente, lo escuchó la Rosadita. Entonces, al día siguiente, cuando terminó la clase, el primero en salir corriendo fue el prota para poder alcanzar a comprar su pan yakisoba. La cosa es que en el camino él se encontró a la Rosadita, pues ella había ido al baño antes de que se acabara la clase. Lo malo es que Kashiwada no lo dejó pasar y por eso él no alcanzó a comprar su pan yakisoba y le tocó conformarse con un panecillo de frijol. Ota estaba muy molesto por eso y pensaba que de seguro eso fue la venganza de la Rosadita por todo lo que él le hacía. Entonces decidió que al día siguiente él le mostraría a Kashiwada quién mandaba. De esta manera, al otro día, cuando se acabó la clase, el primero en salir fue Ota, pero una vez más se encontró con Kashiwada. Ella, toda nerviosita, comenzó a mirar para todos los lados, por lo que el prota pensó que ella estaba intentando confundirlo con sus movimientos. Sin embargo, él se equivocaba, porque enseguida la Rosadita le ofreció un almuerzo y le contó que el día de ayer ella también lo había hecho, pero como ella se había puesto tan nerviosa cuando se lo quiso dar, terminó no haciéndolo. Ota, todo rojito, recibió el almuerzo, cuando de repente todos los estudiantes comenzaron a correr porque vendían panecillos de carne. El prota, al ver a Sada, le dijo a la Rosadita que no quería ese almuerzo, pues de seguro sabía mal. Sin embargo, el rubio sí quiso aprovechar. Entonces, Ota comenzó a gritarlo porque le había robado su almuerzo. La cosa es que poco después Ota se dio cuenta que lo que la Rosadita le había llevado eran unas manzanas con forma de conejito, por lo que se arrepintió de no haber comprado el pan. Días después, el prota tenía planeado que cuando Kashiwada se asustara con el muñequito, él le emboscaría con el avión de papel y ahí la confundiría. Sin embargo, todo le salió mal y en su lugar, Kabuchi se le acercó a la Rosadita y empezó a cepillarle el cabello. El prota estaba muy enojado porque todo su plan se fue a la basura. Sin embargo, al ver una de las colitas de Kashiwada, pensó que estas eran caras, por lo que quiso darle un susto a la chica. Así, él sacó su brazo por la ventana y le dijo a la Rosadita que él iba a tirar su colita, pero en eso el viento se la arrebató, pues como se acercaba a un tifón, el viento era muy fuerte. De inmediato, la Azulita comenzó a pelear con Ota, pero en eso ellos se dieron cuenta que Kashiwada había comenzado a llorar, y luego de esto ella se fue. Ota de inmediato comenzó a sentirse muy mal, y para terminar de empeorar la situación, Kabuchi le contó que la Rosadita le había dicho que esa colita se la había dado su abuela. De inmediato, el prota salió del salón, por lo que Sada pensó que él iba a ir a disculparse con la Rosadita. Sin embargo, enseguida ella llegó sin haber visto al prota. Cuando se acabaron las clases, Tadokoro se dio cuenta que el tifón estaba tan fuerte que ni siquiera podían abrir una sombrilla porque ésta se dañaba. En eso, él y el rubio vieron que Ota estaba buscando la colita entre los arbustos, por lo que le dijeron que no la iba a encontrar. Sin embargo, el prota, queriendo negar las cosas, les dijo que solo estaba buscando su celular. En fin, los tres, en medio de la lluvia, comenzaron a buscar la liguita, pero como no la encontraban, Ota comenzó a desesperarse. Sin embargo, en eso sus amigos le dieron la buena noticia de que al fin la habían encontrado. Resulta que la colita había caído delante de la puerta y el que la encontró la dejó en objetos perdidos. De esta manera, Ota fue a la casa de la Rosadita y le entregó su colita. Sin embargo, como esta estaba sucia, él también le compró una nueva a la chica. En ese momento, de repente apareció la abuela de la Rosadita y al ver al chico todo emparamado, fue a traerle una toalla. Ota, todo rojito, no entendía por qué la Rosadita estaba llorando si su abuela estaba viva. Sin embargo, todo eso fue porque a ella se le había metido algo en el ojo por el viento. El prota no podía creer todo ese malentendido, por lo que le echó la culpa a Tabuchi. Sin embargo, la Rosadita estaba tan feliz que prometió guardar la colita como un tesoro. Esto hizo que el prota se pusiera aún más rojito, entonces no pudo aguantar más y se fue corriendo. Por otro lado, vemos que la Azulita no encontraba la colita de Kashiwada, por lo que estaba devastada. En fin, luego se nos muestra que Sada puede adivinar lo que la Rosadita está sintiendo por el contexto en el que está y el fondo que tiene. Sin embargo, esto confundía aún más a Ota. Tiempo después, Ota y Kashiwada intercambiaron sus usuarios de Line, cosa que sorprendió a los amigos del prota. Sin embargo, él lo hizo porque quería hacer un duelo con la Rosadita. Ellos se enviarían cosas en clase y el primero que reaccionara y el profe lo descubriera perdía. Enseguida vemos que en la lista de amigos de Kashiwada solo tiene a sus papás, a sus abuelos, a su hermano y a Ota. Sin embargo, el hecho de que ella tuviera en sus contactos a Ota la hacía feliz. Poco después, el duelo de ellos dos comenzó y Ota estaba seguro de que esta vez le sacaría una reacción a Kashiwada, por lo que le escribió un mensaje diciéndole que en la pizarra decía que solo ella haría el examen de recuperación. Rápidamente, la Rosadita, sin cambiar de expresión, alzó su mirada y se dio cuenta que lo que le había dicho era mentira, por lo que se sintió un poco aliviada. Pero obviamente ella no hizo ninguna mueca. Como ellos apenas habían acabado de empezar, Ota, en voz baja, prometió que le iba a sorprender a Kashiwada. Sin embargo, esto solo ocasionó que el profe lo regañara.
Así, luego de algunos minutos, el prota le envió 2 stickers a la Rosadita, y aunque ella por dentro se estaba riendo un poco, ella por fuera ni se inmutó, por lo que Ota, mirándola fijamente, no podía creer que eso estuviera pasando. En eso, el profe volvió a regañar para que pusiera atención a la clase. Sin embargo, esto no bastó para que Ota desistiera, por lo que una vez más le envió una imagen que daba miedo. Así, Kashiwada comenzó a temblar, pero el prota creyó que ella se estaba riendo, como insinuándole que a ella no le importaba. Así fue que él le envió una foto de ella calva, y esto sí la hizo reír, pero claro, por fuera seguía temblando. En eso, la Azulita le tiró un papel a Ota porque ella se había dado cuenta que él estaba mirando mucho a Kashiwada. Entonces, él le devolvió el papelito diciéndole que solo le estaba escribiendo por Lime. Esto casi mata a Tabuchi, porque ella también quiere tener el contacto de la Rosadita, pero como Ota ya lo tiene, eso significa que él le ganó. Él se le adelantó, así que ella no tuvo más remedio que darse contra la mesa. En eso, Kashiwada le escribió a Ota que él no le había respondido sobre lo que ella le había dicho. El prota, creyendo que se trataba sobre la mini confesión que tuvieron la vez pasada, se puso todo rojo y se paró de su puesto. Pero el profe de inmediato comenzó a regañarlo porque durante toda la clase él se la pasó en el teléfono e incluso mencionó que de seguro él estaba viendo cochinadas. Ota explicó que todo fue culpa de Kashiwada, pero obviamente el profe no le creyó porque la Rosadita llevaba todo el rato escuchando en silencio. Volviendo un poco al pasado, vemos la versión del profe Oniwara, quien es el profesor tutor de la clase 2-3 y enseña japonés. Él lleva varios meses enseñándole a esa clase, sin embargo los alumnos aún no se acostumbran a él y tampoco le han abierto su corazón, por lo que él cree que de seguro es porque su cara da miedo. Además, él no es tonto y se da cuenta que en la cara de los estudiantes está escrito que están deseando que acaben la clase. Sin embargo, Kashiwada era la excepción. Ella siempre lo miraba a la cara y lo escuchaba con atención. Al contrario, ahí también tenían el mayor problema de la clase. Ese era Ota. Así, luego de que el profe le llamara la atención por primera vez al prota por andar murmurando, pensó que era obvio que el prota no iba a prestar atención, porque además de eso, él siempre sale corriendo del aula apenas acaban las clases. De inmediato fue cuando el profe le llamó la atención a Ota por segunda vez. Ahí, el sensei se dio cuenta que Kashiwada se estaba riendo. Y no solo eso, sino que también los demás estudiantes que estaban indiferentes le estaban poniendo un poco más de atención, por lo que él creyó que esa era la clave. Todo sería mucho mejor si la clase fuese menos seria y con un toque de humor. De esta manera, el profe intentó hacer un juego de palabras que según él sería chistoso, pero ninguno de sus estudiantes reaccionó, y lo malo era que el ambiente estaba peor que nunca. El profe volvió a mirar a Kashiwada para que lo salvara, pero ella tenía una mirada muy intensa en su rostro. Oniwara le estaba pidiendo al cielo que Ota hiciera alguna estupidez para romper el ambiente, pero él estaba desesperado porque en ese momento le había llegado la notita de Tabuchi. Para empeorar las cosas, fue en ese momento que la Azulita se dio contra el puesto, por lo que el profe pensó que todo era debido a su mal sentido del humor. Rápidamente, Oniwara se dio cuenta que Ota estaba en el celular, por lo que fue su momento perfecto para escapar de tanta incomodidad. Así, el profe, a pesar de que regañó al prota, por dentro estaba agradecido con él porque fue quien lo salvó. A pesar de esto, después de clase, el profe tuvo que castigar al prota. Días después, Tabuchi retó a Ota a un duelo, pues ella ya estaba cansada de sus idioteces, empezando por el día que él hizo preocupar a Kashiwada al botar su colita. En realidad, la Rosadita no estuvo nada preocupada, pero en fin, en la cabecita de Tabuchi sí lo estuvo. La Azulita, además de estar enojada por eso, también le molesta que la gente a toda hora le dice que es igual que Ota, pues se le nota todo lo que siente, y eso no le gusta nada, por lo que ella lo retó a que el primero que hiciera una mueca perdía, y así ella le demostraría al mundo entero que no es como el prota. El castigo para el perdedor era que tenía que alejarse de la Rosadita, y aunque Kashiwada le ponía un poquito triste eso, los dos comenzaron el duelo. Y durante la clase, cuando el profe iba a entregar los exámenes de la vez pasada, la Azulita estaba segura de que cuando Ota viera sus malas calificaciones se alteraría mucho, al igual que siempre. Así vemos que Tabuchi obtuvo 95 puntos de 100, y mientras tanto, Ota también recibió su examen, pero este no reaccionó para nada. Por lo que Tabuchi alcanzó a pensar que esta vez le fue bien a Ota, pero al acercarse se dio cuenta que él había sacado un 0, lo que la confundía un montón. La cosa es que el prota ya está tan acostumbrado a sacar malas notas que un 0 no lo va a hacer temblar. Más tarde, Ota colgó en el pasillo las cosas del club de fans de Kashiwada para que así la Azulita reaccionara. Sin embargo, cuando dos de sus compañeras vieron estas cosas, la Azulita apareció como un rayo y las quitó, pero aún así no había hecho ninguna mueca. Entonces, ellos dos optaron por decidirlo comiendo takoyaki súper caliente. La cosa es que aunque los dos estaban quemando la boca, ninguno aceptaba que estaba reaccionando.
Tabuchi estaba dispuesta a ganar para renacer como alguien que no reacciona a todo. Sin embargo, en eso, la Rosadita la miró y le dijo que cuando ella se comporta como siempre, le parece más linda. Esta era la primera vez para la Zorita que alguien le decía algo así. Y para terminarla de rematar, tanto Tadokoro como Sada le dijeron que sus expresiones la hacían ver linda. Así, Tabuchi se fue toda rojita de la pena, mientras gritaba que ella no era linda. De esta manera, Ota comenzó a celebrar, porque así él había sido el ganador, y le prometió a Kashiwada que ella sería la siguiente. La Rosadita no entendía por qué no reaccionar a algo era bueno. Entonces Ota le explicó que si la gente veía lo que ellos pensaban, entonces se podrían aprovechar de eso. Y por eso es bueno no reaccionar. Kashiwada en realidad piensa todo lo contrario y hasta envidia un poco a Ota, porque si las personas no muestran lo que sienten, entonces hay gente que no entiende. Así, luego de que Kashiwada le dijera esto al prota, se puso toda nerviosita y se fue. De esta manera, los amigos de Ota consideraron que eso había sido un empate, porque la Rosadita los tenía a los dos en la palma de la mano. Más tarde, los chicos estaban limpiando el gimnasio, por lo que Tadokoro empezó a quejarse, pues él pensaba que durante los exámenes se iban antes a casa. En fin, como la Rosadita estaba en el almacén, Ota fue a darle un buen susto, pero cuando él entró no vio a nadie, por lo que pensó en poner un ratoncito por allí. En eso él se dio cuenta que la Rosadita estaba buscando un animalito que a ella le pareció haber visto por ahí. Más tarde, los chicos terminaron de limpiar el gimnasio, entonces el profe revisó el almacén y al no ver a nadie, lo cerró con llave y cerró el gimnasio. A Tadokoro esto se le hizo raro, pero pensó que tal vez ellos se habían ido antes. Por su parte, Ota se percató de que los habían encerrado en el almacén y aunque pidió ayuda, nadie respondió. A pesar de que ellos estaban encerrados, Kashiwada no parecía preocuparse. Entonces el prota le preguntó que qué hacía ahí toda embobada, que si no se daba cuenta en la situación en la que estaban. Ella lo pensó un momento y después mencionó que eso era algo muy malo. Sin embargo, su cara no lo demostraba. Como la ventana que había en el almacén era muy pequeña para que ellos salieran, Ota, con su capacidad cognitiva empezando a disminuir, pensó que tendrían que cavar un hueco en la pared para escapar. De inmediato, como Ota vio que la Rosadita estaba temblando y pensó que ella se estaba divirtiendo, le dijo que ella parecía muy tranquila. Sin embargo, Kashiwada, por el contrario, le contestó que él parecía estar muy alterado. El prota le iba a explicar que él estaba bastante tranquilo, pero en eso su estómago gruñó. Entonces la Rosadita le ofreció unos dulces de frijol. Ota no quería comérselo, pero al final terminó aceptando. Más tarde, Kashiwada se asustó porque pensó que había visto un fantasma. Sin embargo, en realidad solo era una lagartija, por lo que el prota le dijo a la Rosadita que de seguro fue ese mismo animal que ella vio antes de que se quedaran encerrados. En eso, la Rosadita le agradeció al prota porque si él no hubiera ido, ella se habría quedado encerrada sola. Y si ella hubiese estado sola, entonces estaría más nerviosa y tendría más miedo, pues podrían aparecer fantasmas. Ota ahí se dio cuenta que durante todo ese tiempo Kashiwada en realidad tuvo miedo, pero quiso aprovecharse de esto y pensando que él había encontrado su punto débil, se puso una sábana encima y la asustó. La cosa es que enseguida él se cayó encima de la chica y como si estuviera planeado, el profe y los amigos de Ota llegaron en ese momento, viendo que ambos estaban debajo de la sábana. Ota trató de explicarles que él estaba intentando ser un fantasma, pero obviamente el profe no le creyó. Cambiando de escena, vemos que la Rosadita desde pequeña era inexpresiva, por lo que a pesar de que se divertía, los demás niños pensaban que ella no lo hacía. Y así, eventualmente, Kashiwada quedó sola, hasta que un día apareció Ota y trató de jugarle una broma con una caja sorpresa. Pero el sorprendido terminó siendo él, por lo que le juró que la próxima vez haría que ella cambiase de cara. Sin embargo, desde ese momento, la Rosadita empezó a ser más feliz. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de este anime. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.